Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de alegría. Hoy tenemos un tema que a mí, personalmente, me tiene absolutamente fascinada, y estoy segura de que a muchos de ustedes también les va a encantar. Vamos a desvelar algo que todos nos preguntamos cuando llega un nuevo año: ¿cuáles son los verdaderos deseos de nuestras estrellas favoritas? Y en particular, hoy vamos a poner el foco en una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo, una mujer con una luz especial, una energía contagiosa y un talento innegable, Demet Özdemir. Si han escuchado bien, hoy vamos a intentar adentrarnos en el corazón de Demet y descubrir qué es lo que realmente desea para este nuevo año. ¿Serán proyectos ambiciosos? ¿Serán metas personales? ¿O quizás algo mucho más íntimo y profundo? Prepárense para un viaje intrigante y lleno de sorpresas, porque vamos a explorar las pistas, las entrevistas y, por supuesto, ese brillo único en sus ojos que nos habla mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras futuras aventuras y descubrimientos. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta increíble comunidad. Sabemos que Demet Özdemir es una figura pública, y como tal, sus declaraciones suelen ser analizadas al milímetro. Pero detrás de las cámaras, de los flashes y de los guiones, hay una persona real, con sueños, esperanzas y, por supuesto, anhelos para el futuro. Cada vez que un año nuevo se acerca, es un momento de reflexión, de hacer balance y de proyectar nuestros deseos. Y para alguien que vive tan intensamente su profesión como Demet, sus deseos para el año nuevo probablemente estén muy ligados a su carrera, pero también a esa faceta más personal que tanto nos intriga. Pensemos un poco en su trayectoria. Desde sus inicios, Demet ha demostrado una versatilidad impresionante. Ha pasado de papeles juveniles y románticos a personajes más complejos y dramáticos, y en cada uno de ellos ha dejado una huella imborrable. Su trabajo en series como Erkenzikus la catapultó a la fama internacional, robándose el corazón de millones con su carisma y su naturalidad. Y luego hemos visto su evolución en proyectos como Doğduğun Kaderindir, donde interpretó a Zeynep, un personaje lleno de matices y con una historia conmovedora. Esta capacidad de reinventarse, de asumir retos y de conectar con el público en diferentes registros, nos hace pensar que uno de sus mayores deseos para el nuevo año podría ser seguir explorando nuevas facetas de su talento. Imaginemos a Demet, sentada quizás en un sofá acogedor, con una taza de té caliente en sus manos, pensando en los próximos 12 meses. ¿Qué es lo que más le ilusionaría? Probablemente seguir trabajando en proyectos que la desafíen, que la saquen de su zona de confort y que le permitan crecer como actriz. Quizás está esperando ese guión perfecto, esa historia que la haga vibrar y que la motive a dar el 110%. Podría ser un papel en una producción internacional, o quizás una película con un director de renombre. La ambición es una cualidad que admiramos en ella, y no me extrañaría que uno de sus grandes deseos sea llevar su carrera al siguiente nivel, consolidándose como una de las actrices más importantes a nivel mundial. Pero la vida de un artista no se trata solo de trabajo, ¿verdad? Hay también una dimensión personal que es fundamental. Y cuando hablamos de Demet, hay un aspecto que siempre genera mucho interés y especulación: su vida amorosa. Si bien ella ha sido discreta al respecto, es innegable que el amor es un motor importante en la vida de muchas personas, y seguramente también lo es para ella. Quizás sus deseos para el nuevo año incluyen encontrar o fortalecer una relación que la haga feliz, que le aporte paz y que sea un apoyo en su camino. O quizás, si ya está en una relación, su anhelo sea que ésta se consolide, que crezca y que ambos compartan momentos inolvidables. Las redes sociales, aunque a veces sean un campo minado, también nos dan pequeñas pistas. Hemos visto algunas interacciones, algunas fotografías que sugieren cercanía y complicidad. Esto nos hace pensar que la felicidad en el ámbito personal es, sin duda, un deseo muy importante para ella. Y hablando de felicidad, ¿qué hay de ese bienestar personal que tanto necesitamos todos? En un mundo tan vertiginoso y lleno de exigencias, encontrar momentos de calma y desconexión se vuelve esencial. Demet, con su estilo de vida activo y su constante exposición pública, seguramente valora enormemente los momentos de tranquilidad. Quizás uno de sus deseos para el nuevo año es poder dedicar más tiempo a sí misma, a sus hobbies, a viajar a lugares que la inspiren, a rodearse de sus seres queridos.
A disfrutar de las pequeñas cosas que la llenan de energía. Hemos visto en sus redes sociales su amor por la naturaleza, por los animales, por momentos sencillos pero significativos. Esto nos da una idea de que sus deseos van más allá de lo material o lo profesional. Además, es importante recordar que Demet es una persona con una gran sensibilidad social. Ha mostrado su apoyo a diversas causas y se preocupa por los problemas que afectan a la sociedad. Podríamos especular que uno de sus deseos para el nuevo año es poder tener un impacto positivo aún mayor, quizás involucrándose en proyectos benéficos o utilizando su plataforma para concienciar sobre temas importantes. Esta faceta altruista es algo que la hace aún más admirable y que nos muestra que sus aspiraciones van más allá de su propio beneficio. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de cuáles son sus verdaderos deseos? La verdad es que nunca tendremos una certeza absoluta. Las personas somos complejas y nuestros anhelos pueden cambiar. Sin embargo, podemos observar su comportamiento, sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales, e incluso la forma en que habla de su futuro. Por ejemplo, en varias ocasiones ha mencionado su interés en seguir aprendiendo, en tomar clases de actuación, de canto, de danza. Esto nos indica que su deseo de crecimiento personal y profesional es constante y muy arraigado. Pensemos también en esa chispa que irradia cuando habla de su trabajo. Esa pasión es contagiosa. Y cuando alguien ama lo que hace con tanta intensidad, es natural que sus deseos para el nuevo año giren en torno a seguir haciendo aquello que la hace feliz y la realiza. Quizás está soñando con un papel que la rete a interpretar emociones profundas, a mostrar un rango actoral que aún no hemos visto completamente. O tal vez, si está pensando en un proyecto musical, su deseo sería poder explorar esa faceta de su talento que sabemos que posee. Y no olvidemos el factor de la inspiración. ¿Qué inspira a Demet? Probablemente las historias humanas, las experiencias de vida, el arte en sus diversas formas. Es muy posible que sus deseos para el nuevo año incluyan vivir experiencias que la nutran, que le aporten nuevas perspectivas y que la inspiren a crear y a conectar con su público de maneras nuevas y emocionantes. Un viaje a un lugar exótico, una obra de teatro que la conmueva profundamente, un libro que cambie su forma de ver el mundo, todo esto puede ser parte de sus anhelos. También es interesante considerar la importancia de la familia y los amigos en la vida de Demet. Aunque su agenda sea apretada, siempre hemos notado que valora mucho a las personas que la rodean. Quizás uno de sus deseos para el nuevo año es poder pasar más tiempo de calidad con ellos, crear nuevos recuerdos y fortalecer esos lazos que son tan importantes para su bienestar. La gratitud es una emoción que ella ha expresado en varias ocasiones, y seguramente agradece tener un círculo de apoyo sólido. En resumen, si intentamos sintetizar los posibles deseos de Demet Özdemir para este nuevo año, podríamos decir que abarcan varias áreas. Primero, en el ámbito profesional, sigue buscando proyectos que la desafíen y le permitan seguir creciendo como actriz, explorando nuevos géneros y roles que la lleven a un nivel superior en su carrera, quizás con un enfoque en producciones internacionales que amplíen su alcance. Segundo, en el plano personal, es muy probable que anhele encontrar o consolidar una relación amorosa que le aporte felicidad, paz y complicidad, un espacio de apoyo mutuo en su vida. Tercero, su bienestar y equilibrio son pilares importantes. Desea poder dedicar tiempo a sí misma, a sus pasiones, a viajar y a desconectar, recargando energías para seguir brillando. Cuarto, su sensibilidad social la impulsa a desear un impacto positivo, utilizando su voz y su plataforma para apoyar causas importantes y contribuir al bienestar de la sociedad. Y finalmente, su deseo constante de aprendizaje y superación la llevará a buscar experiencias que la inspiren, que la enriquezcan y que le permitan seguir nutriendo su alma de artista. Claro está, estos son solo una serie de especulaciones basadas en lo que observamos y admiramos de ella. La belleza de los deseos es que son íntimos, personales y a menudo una sorpresa incluso para quienes nos rodean. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Demet Özdemir es una mujer con una luz propia, una artista apasionada y una persona con un gran corazón. Y sea lo que sea que realmente desee para este nuevo año, estoy segura de que pondrá toda su energía y dedicación en hacerlo realidad, y de que seguirá cautivándonos con su talento y su carisma. Hemos llegado al final de este intrigante viaje por los posibles deseos de Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido tan fascinante como a mí. Es maravilloso poder reflexionar sobre las aspiraciones de personas que admiramos y que, de alguna manera, nos inspiran en nuestro propio camino.
Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí es lo que hace que este canal sea tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles creen que son los verdaderos deseos de Demet Özdemir? ¿Tienen ustedes algún deseo particular para este nuevo año que les gustaría compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también admiran a Demet Özdemir. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Sería un honor tenerlos por aquí. Gracias de nuevo por todo su apoyo, les mando un abrazo gigante lleno de energía positiva y les deseo un año nuevo lleno de éxitos, felicidad y muchos, muchos sueños cumplidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.